Sean ustedes bienvenidos a este espacio especial de Oriente Noticias. Esta es una segunda entrega que hacemos sobre este tema de confianza, pilar fundamental de la ética, el papel de la sociedad en la transformación de la misma sociedad, pero también en la transformación de cada uno de los seres humanos. Como decíamos en la anterior emisión, cada uno de los ciudadanos. Me acompañan, él se llama Kitingwa Lukangakye, me toca leerlo porque no soy capaz. Él es de la República de Congo, es licenciado en Teología y consultor. Y también me acompaña el licenciado Heriberto Félix Guerra, licenciado en Economía. Aquí decimos doctor, ¿no? O los economistas, licenciado, él es de México, pues ha sido también además ministro de Desarrollo en este país. Ya hemos compartido pues algunos temas en los cuales pues vale la pena profundizar. El que estábamos analizando es el papel de los jóvenes en la transformación de la sociedad, incluso pues obviamente de la economía, de la política, toda la influencia que se tiene. Los jóvenes tienen mucha fuerza, obviamente tiene implícita la rebeldía, pero llegamos al punto en el cual decíamos, o por lo menos he escuchado de expertos, ustedes me dirán si es así o no, que hay casi que dos tendencias, una de unos jóvenes innovadores, emprendedores, creativos, y otros jóvenes que tal vez producto también de la rebeldía, pues no quieren saber nada de nada. ¿Me equivoco con este análisis o es más o menos por ese lado? Más o menos por ahí. Ustedes, coméntenme cómo ven la situación. Estoy de acuerdo, porque yo trabajo con la juventud allá en México, trabajo en las escuelas, en las universidades, con maestros, con papás, con alumnos. Sí, hay un grupo de jóvenes, ¿sí?, menor, según yo, que emprende, que hace, que sueña, que cambia, que está en las ONG, ¿sí? Pero hay un grupo, según la mayoría, como que se duerme. Exactamente, sí, no quiere saber nada. Así es. Yo espero que ese grupo de jóvenes, este pequeño grupo, vaya siempre creciendo, que vaya involucrando a otros jóvenes. Por ejemplo, su servidor desde México, estoy ayudando 50 niños del Congo a estudiar. Y mando poco de mi dinero, el otro dinero me ayudan jóvenes de México, me ayudan a ayudar en Congo. Y como ayudan en Congo, ayudan en la Huasteca, ayudan en otro lugar. Hay muchos jóvenes que se están levantando para hacer cosas, y que yo de verdad siento que los apoyo muchísimo. Hay un fenómeno mundial y tiene que ver con que, y también pues está ahí el mensaje, que por ejemplo hay muchos empresarios, grandes empresarios, que hicieron fortuna, son exitosos, pero no estudiaron. Entonces eso le queda también, digamos, en algunos jóvenes y claro, le llega el mensaje, no es necesario estudiar para ser exitoso. Esa frase, pues digamos, cala y es negativa o es positiva, doctor. Pues mira, lo que pasa es que sí tenemos muchos casos en el mundo exitosos, muy, muy exitosos. Ahora, habrá que ver qué entiendes por éxito, ¿no? Éxito empresarial no necesariamente es que tienes que estudiar. Yo tengo un sobrino, su mamá me decía, no quiere estudiar, convéncelo, que estudie comercio internacional, quiero que sea un profesionista. Hablé con él y me convenció de poner un restaurante. Empezamos con una carreta de sushis. Hoy tenemos una cadena muy grande de sushis allá y no estudió más que la prepa. Pero tiene el espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor es importantísimo, es ser proactivo. Y fíjate, ahorita que comentabas esto de los jóvenes que andan en la locha, decías, y los que andan emprendiendo. Yo creo que es esas ganas y ansias por vivir, por tener algo. Mira, los que andan en la locha son los que, como Santo Tomás, y hablamos de confianza, este foro que nos invita a la empresa Bavaria, a quien le agradezco que nos haya invitado, y la verdad reconozco que organice un foro de esta naturaleza. Confianza es muy importante, pero la confianza es creer. Santo Tomás dijo, ver para creer, y nos quedamos con esa creencia, y en nuestro sistema de creencias, muchos decimos ver para creer, y eso es desconfiar, eso es andar en la locha. Bueno, esa expresión no la tenemos en México, pero entiendo más o menos qué significa. Pero hay otros jóvenes que dicen, no es ver para creer, no era así. Estábamos en el error, era creer para ver. Si creo, entonces veo. Y eso cambia las cosas. Esos son los que andan emprendiendo. Creen en él, se tienen confianza. Confianza es creer. Y déjame decirte que los jóvenes, y bueno, y los no tan jóvenes, tenemos necesidad como seres humanos de creer en algo o en alguien. Claro, lo que nos mantiene vivos. Correcto. Y esta parte es fundamental porque cuando hablamos del cambio vertiginoso en la tecnología de los últimos 10 años, de veras, estos aparatos, los iPhones, la comunicación está en todas partes, hace que las cosas cambien. Por eso, hablar de participación ciudadana ya no debe ser algo que sorprenda. Decía Kitingwa, hay gobiernos que le tienen miedo a la ciudadanía, y es cierto, la inmensa mayoría, pero debemos de dejar de tenerle miedo
y debemos de subirnos en la ola, o la ola nos va a arrollar o surfeamos en ella. Como gobierno tenemos que invitar a la comunidad y ya estar conscientes de que si no lo invitamos nos va a rebasar. La ciudadanía va a participar con el gobierno, que sería lo más sano, pero también sin el gobierno o a pesar del gobierno. Yo te digo, como gobierno nos encanta hacer obra física, más hospitales, más presas, más termoeléctricas, hay que barrer la calle. Tenemos las mejores barredoras del planeta. ¿Cuál es la ciudad más limpia? ¿La que menos se barre o la que menos se ensucia? La que más se barre es labor de la autoridad. La que menos se ensucia es labor de los ciudadanos. ¿Qué es mejor? ¿Más hospitales o menos enfermos? No, yo quiero hacer más hospitales. Espérame, mejor vamos previniendo con ejercicio, con ácido fólico. El ácido fólico, por ejemplo, la pura ingesta de ácido fólico puede evitar 7 de 10 nacimientos de niños con discapacidad. Entonces, ¿qué ocupamos? ¿Más hospitales o más prevención, menos enfermos? ¿Más presas o cuidar el agua? En fin, y todas estas son labores ciudadanas. El celular, ahorita que te veo tomando el celular, lo cargamos generalmente toda la noche. Eso consume mucha energía. Imagínate cuántos millones de celulares hay en Colombia. Si en lugar de cargarlos 8, 10, 12 horas, se cargaran solamente la hora y media que ocupan, ¿cuánto ahorraríamos? Y salvo la planta termoeléctrica. En energía. Bueno, ustedes están haciendo esta labor, pues como usted lo advierte, en este caso por una invitación que les hace la empresa Bavaria, que están haciendo estos talleres. No sé si sea el primero que han hecho, o es que les quiero preguntar, porque si es el primero, no sé si me pueden responder, ¿qué cambios han visto, pues digamos, ya en los talleres que han dictado? Porque pues aquí ya han hecho algunos. ¿Qué han visto? ¿Han visto la reacción de la gente? Sí, yo por lo menos es la segunda vez que regreso a Bucaramanga. Yo vine al foro número 7. Ese es el número 8. Vi mucha diferencia. Vi más acogida de las personas, sentí más sensibilidad, sentí que la gente está como, cuando hablaba esta mañana con los empleados de la alcaldía, los sentí como más despiertos, más atentos a esos temas, más atentos a ser más humano en su trabajo. Si siento que vale la pena esos foros, me uno a lo que decía mi amigo Heriberto, si agradezco mucho a Bavaria, yo de México y de cómo quiero aprender de Colombia, hablar más de esos temas en la alcaldía, en las escuelas. Ayer estuvimos en un instituto, se llama INEM. INEM. 1000 jóvenes, 600 jóvenes más o menos, interesantísimo. Sí, siento que vale la pena apoyar eso. Yo hasta pediría si los gobiernos municipales pueden abrirse más a acoger esos foros. Esto en lo que tiene que ver los gobiernos. Ahora, en la empresa privada, también qué tan dispuesta está a recibir este tipo de información para también hacer los cambios respectivos, tener en cuenta la participación de sus bases, en este caso no son de los ciudadanos, sino de los trabajadores, porque en los procesos productivos pues está por debajo, pues digamos, quienes laboran permanentemente y conocen los procesos. Muchas veces los altos directivos no se dan cuenta qué pasa abajo. También hay, digamos, un cambio en la mentalidad empresarial. Pues según mi experiencia, el año pasado fuimos como a 6 ciudades y la conferencia estaba llena de empresarios. Eso me dice que algo vienen a buscar. Yo creo que las empresas, como dicen en México, tienen de 2 sopas. O no se abren a eso y se van a morir poco a poquito, o se abran a eso. Porque la sensibilidad del hombre de hoy, el hombre de hoy quiere ser visto primeramente como persona. Sí. El hombre de la modernidad era un peón, era un instrumento más. El hombre de la postmodernidad quiere ser respetado como persona. Cuando lo respetas en tu empresa, produce mejor, produce más. Cuando cuida su relación con su esposa, sus hijos, produce más en la empresa. La empresa tiene de 2 sopas. O se abre a lo humano y lo saben, o se hunde. En México tenemos la experiencia de una tienda que se llama Starbucks. Parece que también está en Bogotá con la Starbucks. Parece que es su secreto. Sí. Cuando llegas ahí, la gente te saluda, como ese señor Kiwi, y me saludan así. Sí. Y desde ahí te sientes ya bien recibido como persona. Entonces, el café que vas a tomar ahí tiene mucho más valor y lo compras más caro. Sí. Voy a dar un ejemplo, no voy a dar el nombre de la empresa para no meterme en líos, pero esa empresa hizo una reingeniería hace poco y les ha ido súper bien. Pero me comentan los directivos que algunos empleados de la base estaban rogando que esa reestructuración no fuera resultado.
Y le decía, ¿pero por qué? Eso no tiene lógica. Y dijo, sí, porque es que si nos quebrábamos teníamos que indemnizarlos. Entonces ya todos tenían cuentas de cuánto, y estaban viendo cuentas, cuánto me van a dar de indemnización. Hago el comentario porque es que cuando se dice tener en cuenta, pues a la base, pero es que muchas veces ellos andan pensando en otras cosas. Es decir, no es que los de arriba tengan la culpa y entonces el trabajador es víctima, sino que se requiere un trabajo conjunto. Es decir, de la base también se requiere mucha transformación, no solamente de los grandes empresarios. ¿Qué pudiéramos decir sobre eso? Por supuesto, mira, concuerdo con Quitingua, no tenemos alternativa, ¿eh? O humanizamos las relaciones empresariales o desaparecemos. Y humanizar, hablando de la confianza, hacia afuera una marca, ¿qué es una marca? ¿Por qué compras una marca? Porque le tienes confianza y atrás de la confianza hay muchas cosas más. Hacia afuera es fundamental hacer marca, confiar y cumplir con lo que dices. Pero también hacia dentro de la empresa. Hacia dentro de la empresa tenemos una gran responsabilidad social con nuestros colaboradores, con todos, chiquitas, desde el tendero más pequeño hasta el corporativo más grande. La responsabilidad social que tenemos como empresarios es voltear a ver a nuestros trabajadores cómo viven, dónde viven, sus hijos estudian o no, en qué condiciones, mucho más allá. Y fíjate, en México, no sé si aquí en Colombia decimos picardía. Picardía, sí. Bueno, decíamos por allá, si el pícaro supiera la ventaja de ser honesto, sería honesto por picardía, fíjate. Es decir, la honestidad, por supuesto, yo apelaría que fuera por convicción. Pero si no es por convicción, la honestidad paga por conveniencia, aunque sea. La honestidad es muy importante, hacia afuera con el consumidor y hacia adentro con nuestros colaboradores, y hacer de la empresa una comunidad de vida. Ya que toca usted también el tema de la responsabilidad social, hay unos cuestionamientos que se les hacen a algunas empresas, porque es que ahora se volvió de moda también que las empresas crean fundaciones y mucha gente aplaude y qué maravilla, y la fundación, y le ayudan a los pobres y demás. Pero es que la ganancia, no es que esté mal, eso hay que aplaudirlo, pero la ganancia ¿dónde está? Porque es que además de lo que gana por este rédito social, pues es que deja de pagar impuestos por este lado. Entonces la gente se pregunta, y entonces, al fin, ¿a qué es que están jugando? ¿A evadir impuestos o a no pagar impuestos, a rebajar impuestos? ¿Ustedes qué dicen sobre este tema? Buena pregunta. Escuché de un país donde la gente pide pagar más impuestos, pero como ciudadanos adultos, ellos velan a que ese impuesto haga lo que tiene que hacer. No, tenemos ejemplos de Chihuahua. En Chihuahua hay un grupo de empresarios que han pedido a su gobierno que les cobre más impuestos. Les cobran ese impuesto. Una parte va al gobierno, la otra parte va al servicio social. Chihuahua es un ejemplo en ese aspecto. Yo creo que sí hay que pagar impuestos. Yo pago impuesto, hay que pagar impuesto, pero no como niños, como adultos. ¿Sí? Y velar, y cada empresa, cada persona que paga impuestos, vele para que lo que se recaba del impuesto llegue a las carreteras. Para mí es un gusto manejar en México porque veo mi impuesto reflejado. Me da mucho gusto. Para mí, dejar de pagar impuestos sería un delito. Su nombre es así, impuesto. ¿Sí? Impuesto significa fuerzas. Impositivo. Impositivo, tal cual. Pero había que velar eso. Doctor Heriberto, ¿qué decir? Diferenciaría, Sabino, digamos, hay dos tipos de maneras de fondear una fundación. Si tú estás fondeando una fundación con recursos propios de la empresa, si tú lo sacas de tus ingresos, tú haces deducible ciertamente un porcentaje. En México sería el 30% de lo que estás aportando. Entonces, el 70% es una aportación de la empresa. Un 30% lo llevas a impuestos. Pero hay quienes, por ejemplo, no sé si aquí existen los famosos redondeos, por ejemplo, o las colectas que se hacen, la empresa los ingresa y los aportan como si fuera de la empresa, entonces reciben deducibles de impuestos por esa aportación que no fue directamente de la empresa, que fue de la comunidad, y ahí sí es una simulación. Habría que premiar o castigar a las empresas que lo hagan, pero yo diría bienvenida a las fundaciones. Pero también yo tampoco las cuestiono, yo simplemente planteo la inquietud, ¿sí? Pero yo también diría, Sabino, al contrario, ocupamos muchas más, ¿no? Pero yo diría también, sí trabajar en lo público, sin descuidar la casa, sin descuidar lo privado. La primera responsabilidad de la empresa es con sus colaboradores. Si cada empresa viéramos por las familias de los colaboradores, otra sería la historia, ¿no? Bueno, han sido ustedes muy amables por participar, por permitirnos pues este segundo espacio, esta segunda entrega. El mensaje pues allí está claro, me atrevo pues a concluirlo. El gran reto, tener en cuenta al otro como persona, como ser humano, ya sea en su casa, en su lugar de trabajo, en su vecino, como sea.
usted tiene al frente un ser humano que requiere, obviamente, trato con dignidad. Nos veremos en una próxima ocasión.